Este himno que acabamos de cantar dice que nuestro Señor Jesucristo es nuestro refugio y nuestra salvación. Y cubre mis faltas. Hebreos capítulo 4 destaca que para el pueblo de Dios hay un reposo. Y nuestro Señor Jesucristo es ese reposo. Vamos a leer los versículos del 1 al 11, pero antes vamos a orar. Padre, gracias, Señor, una vez más, que podemos inclinarnos de nuevo delante de ti. Qué bueno es que podemos hablar contigo, Señor, porque Cristo ha crucificado todos nuestros pecados, porque Él nos abre las puertas para estar delante de tu presencia santa. Gracias por habernos perdonado, gracias por habernos limpiado. Y ahora pedimos, Señor, que nuestro entendimiento y nuestra voluntad y aún nuestras emociones sean movidas por ti, Señor. A través de tu mensaje seamos nosotros transformados. Oh Dios del cielo, trae vida eterna a aquellos que la necesitan. Ánimo a aquellos que lo necesitan. Fortaleza y vigor a todos los que lo necesitan. Pero más que nada, Señor, trae honra y gloria al nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hebreos capítulo 4 dice así: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hay un reposo para el pueblo de Dios. Recuerden, hermanos, tenemos siempre que repasar para que el libro sea bien conocido por nosotros. No sabemos quién escribió esta carta a los hebreos. Los hebreos eran judíos que se habían convertido al cristianismo. Y también dentro de los receptores de esta carta hay un grupo de judíos
que aunque ha sido expuesto continuamente al Evangelio y a la redención de Cristo, no han tomado o no habían tomado todavía la decisión de seguir al Señor y recibirle a Él como Señor y Salvador. También había un grupo de judíos que habían escuchado el Evangelio y lo habían rechazado de pleno, pero a ellos también está dirigida esta carta. Esta carta se escribió antes del año 70 a.C., probablemente allá por el año 68. Y la intención del escritor a través del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo a través del escritor, es mostrar a estos judíos que Cristo es absolutamente supremo y mucho más glorioso que la religión cualquiera, cualquier religión, aún la religión judía, el judaísmo. Cristo es superior. Él es Dios y comenzó por decir que Cristo es superior ¿a quién? Superior a los profetas, superior a la creación, superior a los ángeles, superior a absolutamente todo, superior a la ley, vimos la ocasión pasada, superior a Moisés. Y ahora el escritor sigue el argumento que si Moisés, ¿qué hizo Moisés? Moisés fue usado por Dios para llevar el pueblo judío cuando salió de la esclavitud en Egipto, lo llevó directamente hasta la entrada de la tierra prometida. Lo llevó hasta allá. Pero ellos dijeron, no, espérate, nosotros tenemos que saber qué es lo que hay del otro lado del río Jordán. Nosotros no vamos a entrar así a lo loco, vamos a examinar la tierra. Bueno, Moisés dijo, está bien, manden espías, un espía de cada una de las tribus. 12 hombres fueron y penetraron en la tierra para examinarla y regresaron, y sabemos que solamente 2 de ellos dijeron, sí, vámonos, obedezcamos a Dios, creamos a Dios y entremos en la tierra. Los otros 10 dijeron, no, espérate, esa gente es demasiado grande, y las ciudades tienen murallas que es imposible conquistarlas, la tierra es demasiado grande, nosotros no vamos a poder conquistarlos, no, de ninguna manera podemos entrar. El pueblo hizo caso a los 10 en vez de hacerle caso a Dios. No es que ellos no hicieron caso a Josué y a Caleb. Ellos no hicieron caso a Dios, porque fue Dios que les dijo, entren. Y ellos dijeron, no. Hoy día sigue siendo igual. El Señor sigue llamando a los pecadores a que entren en su reposo. El Señor sigue colocando el evangelio delante de todos para que reciban ese evangelio y entren al reposo en Cristo Jesús. Y muchos dicen, no. Sigue el mismo patrón. Pues en ese momento, ese grupo, toda la nación de Israel, en ese momento, pues Dios les trajo un castigo y le dijo, muy bien, ninguno de ustedes entrará en la tierra prometida. Van a pasar 40 años en el desierto hasta que cada uno de ustedes fallezca, y entonces los demás, los que habrán nacido y crecido durante esos 40 años, entonces yo los entraré en la tierra prometida. Ellos rechazaron el reposo de Dios porque no creyeron a Dios. Y esto es lo que le está recordando el escritor de Hebreos. El escritor de Hebreos le dice, recuerden que comenzamos en el capítulo 3, y en el capítulo 3, versículo 7, dice así, por lo cual, como dice el Espíritu Santo,
Si oyereis cuando hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y después explica cómo en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo como ellos. Entonces el escritor de Hebreos ahora nos dice, temamos pues. Le dice a los lectores en aquel momento y nos dice a nosotros, aquí encontramos en primer lugar una advertencia en cuanto a entrar al reposo, en el reposo de Dios. Una advertencia. Pero ¿qué es el reposo? ¿Qué es el reposo? Bueno, la palabra de manera literal, la gente entiende que es no trabajar, descansar, estar en ocio. Pero el Señor dice que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días y el séptimo día descansó. ¿Qué hizo el Señor? Se fue para Punta Cana a descansar, ¿verdad? No, el Señor dejó de trabajar. El Señor soltó el universo en banda y no hizo más nada. No, el Señor seguía en control de todo. El Señor jamás ha tenido un momento, un segundo, una milésima segundo de ocio. El Señor siempre está ocupado. Pero el Señor dejó de hacer esa obra que Él estaba haciendo. Y lo hizo para dejarnos a nosotros un ejemplo. Entonces el reposo en el sentido espiritual es dejar de esforzarnos para ganarnos la salvación. Estimados, la salvación de nuestras almas no se puede ganar. No se puede ganar. No es algo que tú te esfuerzas y esfuerzas y esfuerzas para entonces Dios decir, ok, tú te la ganaste, entra. No, porque la Biblia dice claramente, Dios dice claramente que no hay uno que sea bueno, ni siquiera uno, y que todos pecaron y por lo tanto están destituidos, alejados de la gloria de Dios. Dice, todos pecaron, todos, ni uno de nosotros está a salvo. Por lo tanto, si nosotros hemos pecado y el castigo del pecado es la muerte, entonces no hay forma de nosotros ganarnos la salvación. Pero más importante que eso es que si la salvación de nuestras almas, si ese reposo puede ser ganado por nosotros, entonces ¿por qué murió Cristo en la cruz? Que ese es el argumento que hace el apóstol Pablo en Gálatas 2:21. Cristo murió en la cruz justamente porque ni tú ni yo podemos ganarnos la salvación. Y dice Gálatas 2:16 que por las obras por nuestras obras de justicia no podemos recibir salvación. También lo dice Efesios capítulo 2, versículo 8, 9 y 10. No por obras, no es por obras, es por gracia, por medio de la fe. Entonces fíjense que es una invitación. ¿Y a quién está haciendo esta invitación Dios? Dios está haciendo esta invitación a pecadores. Pecadores que Él sabe que no se pueden ganar ese reposo, esa salvación. Pero el Señor les extiende esa invitación como quiera, porque el reposo, la salvación de nuestras almas es por gracia, es gratuitamente, porque quien pagó por ella
fue Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, reposo significa dejar de esforzarnos para alcanzar la salvación, pero también significa sosiego en el alma, porque una vez el Señor nos da la salvación, nosotros recibimos la paz de Dios. No solamente estamos en paz con Dios, sino recibimos la paz de Dios y hay sosiego en nuestra alma y hay satisfacción en el corazón. Es descansar en o descansar sobre Dios, es depender de Él para la salvación del alma, pero también para nuestra vida aquí mientras nosotros llegamos a su presencia y por lo tanto depender de Él para las necesidades espirituales, necesidades materiales y emocionales. Y su palabra tiene respuesta para todo esto. El doctor MacArthur explica, es disfrutar la perfecta, inquebrantable confianza de salvación en el Señor. No hay más razón para temer, para correr de un lado para el otro buscando respuestas, probando nuestras opciones de libertad o de satisfacción. Es estar libre de temores y de intentos para agradar a Dios, para no recibir un inminente y fiero, severo castigo de parte de Él. El reposo es creer a Dios, que la salvación está exclusivamente en Cristo y entonces aceptar a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Así entramos en el reposo de Dios. La advertencia en cuanto a entrar al reposo, Él dice, temamos, temamos. Eso es una advertencia. Le está escribiendo a los judíos de aquel momento y nos está escribiendo a nosotros el Señor que temamos. Y fíjate que el escritor se está incluyendo ahí. Es que tenemos que revisarnos. Aunque la promesa es vigente, la promesa sigue vigente. Dice, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar, qué bueno que la promesa permanece abierta a todo aquel que cree. ¿Qué dice Juan capítulo 3, versículo 16? Que es el primer versículo que los niños se memorizan, creo. Que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dios amó y por lo tanto dio a su Hijo unigénito. Pero sigue diciendo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense que ahí, que el amor de Dios es que no quiere que las almas se pierdan, mas tengan vida eterna. Por lo tanto, sí hay un peligro de perdición eterno. Hay un peligro de eterna perdición, un peligro para las almas. Por eso nosotros debemos seguir predicando, enseñando, anunciando las buenas nuevas de salvación exclusivamente en Cristo Jesús. Hay un peligro para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si ese peligro no fuera tan real y tan grande, y si no fuera un peligro eterno, entonces ¿por qué Cristo, el Señor, tuvo que entregar a su Hijo unigénito, al Señor Jesucristo? El hecho de que Cristo fue a la cruz como sustituto tuyo y mío, muestra que la condenación, el peligro de perdición es absolutamente real y demasiado severo. Pero, aleluya, Él ya pagó por esa condenación. Ya Él pagó por esa perdición. Por eso ahora la invitación sigue, la promesa sigue. Entren al reposo por medio de Cristo Jesús.
La promesa es específica, es entrar en su reposo. Y la advertencia es para que nos revisemos. Fíjense que existen indicios de algunos que no han entrado, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Hay muchos entre el pueblo de Dios. Y de hecho hay muchos o algunos dentro de nosotros en este salón que han escuchado el Evangelio una y otra vez y todavía no ha entrado. Pero están entre nosotros, hablan como nosotros, se mueven como nosotros, se visten a veces como nosotros. Y vienen a los cultos y cantan las canciones. Algunos parecen, pero no son. Y si el Señor está lanzando esta advertencia, es nuestra responsabilidad de repetirla desde este púlpito y en privado. Temamos, revisémonos. Cantar las canciones cristianas, cantar los himnos, venir a la iglesia y sentarte ahí sin responder al Evangelio no te salva. Tienes que responder ante el Señor Jesucristo. Fíjense que la advertencia es a no rechazar la buena nueva. Versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero ¿qué pasó? A ellos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. No rechaces la buena nueva. Literalmente aquí lo que está cuando dice ahí, a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, literalmente dice, nos han evangelizado. Nos han traído el Evangelio, han compartido el Evangelio con nosotros, y cada vez que se comparte el Evangelio, esto es, que el pecador tiene una condenación eterna, pero que Cristo es el Salvador para todo aquel que cree. Ese es el Evangelio. El Evangelio debe ser respondido. Y es respondido por unos, sí acepto, por otros, nos vemos más tarde. Fíjense lo que dice el autor. El autor es judío y él dice a nosotros, en ese momento, en esos años, no allá atrás durante el desierto, no, en aquel momento él dice, nosotros hemos recibido el Evangelio, pero algunos decidieron rechazarlo. Decidieron no creer. Oyeron, pero no creyeron. Versículo 3. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un grupo de personas, dentro de un grupo de personas que oye el Evangelio? Hay unos que lo rechazan y hay unos que lo aceptan. ¿Cuál es el destino eterno de ese grupo antes de aceptar el Evangelio en Cristo? Todos van al mismo destino, dice el Señor, para que no se pierdan. Todos somos iguales. No hay uno de nosotros que sea diferente. No importa el color, la raza, las preferencias, dónde naciste, la cantidad de dinero o educación que tú tienes, o el tamaño que tú tienes.
todos estamos en necesidad de Cristo el Salvador. Y este escritor dice, nosotros recibimos el Evangelio y creímos. Él hizo una respuesta positiva al Evangelio. Sí, yo creo que el Mesías es el Salvador. Jesús, por lo tanto, es mi Salvador. No lo rechaces, por lo tanto. Muchos rechazaron la palabra, la buena nueva que oyeron. Si oyeron, es porque hubo gracia de parte de Dios. ¿No es eso maravilloso? El Señor sigue teniendo y derramando su gracia para con el mundo. Porque el Evangelio, aunque en muchos lugares están tratando de callarlo, y la libertad religiosa está cada vez en mayor peligro en todo el mundo, como yo compartía con ustedes recientemente cuando estuve en Colombia, está prohibido en Colombia de predicar el Evangelio casa por casa. Está prohibido en Colombia agrupar, tener un grupo de niños en un campamento para predicarles el Evangelio de manera directa. Y ayer leía un reporte del doctor Hollis, que él vino varias veces aquí con un grupo al país a predicar el Evangelio, que ellos estaban predicando el Evangelio en una feria y hubo un buen grupo de jóvenes adolescentes que estaban respondiendo al Evangelio y hubo alguien que lo vio y llamó a la policía para que fuera donde ellos a prenderlos, a apresarlos. Eso en Estados Unidos. Gracias a Dios, cuando ellos llegaron, los policías llegaron allá, dice el reporte, que cuando los policías evaluaron todo, pues no había ninguna ley que había sido quebrantada. Pero cada vez se están presionando más. Pero mientras tanto, el Evangelio está siendo predicado. Y el Evangelio hay que responder a ese Evangelio. No ejercieron fe, no creyeron a Dios. Cuando Dios dice, tú eres pecador, necesitas a Cristo como Salvador, ellos dijeron, no te creo, yo puedo seguir viviendo mi vida. No respondieron. Pero el Señor sigue diciéndoles, vengan, entren. Versículo 3. Dice, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Va a haber un momento que la puerta se va a cerrar. ¿Ustedes se acuerdan del diluvio? El diluvio, el Señor les dio oportunidad al mundo durante 120 años de que se arrepintieran. Y la gente se burlaba de Noé. Como hoy, cada vez más personas se burlan de los creyentes. Un día, el Señor decidió cerrar la puerta del arca y todos perecieron, excepto aquellos que creyeron, Noé y su familia. Hoy también hay ese peligro de que un día el Señor cierre la puerta. Advertencia de no rechazar la buena nueva, el Evangelio, no la rechaces. Muchos la rechazaron, no ejercieron fe, desobedecieron. No creer es desobedecer, porque implica entender con tu mente, pero rechazar con tu corazón. Romanos capítulo 10, el versículo 9 y 10, ¿se acuerdan qué dice? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él le levantó de los muertos, ¿cuál es la promesa? Serás salvo. Nosotros compartimos el Evangelio y mucha gente dice, no, aquí nadie puede saber quién es salvo y quién no. Bueno,
¿Qué está prometiendo Dios ahí? Está prometiendo que tú serás salvo por Él si crees y recibes al Señor. Pero algunos se endurecen. Versículo 7. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Tú sabes que en la medida que tú no respondas al Evangelio, tu corazón se va endureciendo cada vez más. Y eso invoca la ira de Dios. Juré en mi ira, versículo 3 y versículo 5. Invoca la ira de Dios. ¿Por qué? Porque Él entregó a su Hijo para morir por ti en tu lugar, sufrir por ti, sufrir en tu lugar, y tú lo rechazas y te mantienes rechazando, eso invoca la ira de Dios. El versículo 13 dice que nosotros habremos de dar cuenta a Él. Por lo tanto, temamos, dice el escritor, temamos. Y fíjense que es su reposo. Versículo 3, no entrarán en mi reposo, dice Dios. Versículo 5, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Y el versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. Es el reposo de Dios. Fue Dios que inventó esto del reposo. Fue Dios que lo hizo posible. Fue Dios que primero reposó de sus obras, de la creación del mundo, y después creó un reposo para su pueblo, y ellos lo rechazaron. Y dice claramente aquí, versículo 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, ¿quién es Josué? Josué fue el que finalmente entró después de los 40 años en el desierto, entró al pueblo de Israel en la tierra prometida. Moisés no entró porque el Señor dijo que no podía entrar, y Josué entró al pueblo en la tierra prometida, pero ellos no encontraron el reposo que ellos pensaban que iban a encontrar. Si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Porque era simbólico esto. Es apuntando hacia el reposo verdadero que encontramos solamente y exclusivamente en el Señor Jesucristo. Dios provee verdadero y eterno reposo. Reposo para el alma. Reposo del castigo. Reposo en su presencia. Pero esta advertencia no viene sin esperanza. Fíjense el versículo 6. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, está diciendo el escritor, algunos todavía no han entrado. Y como algunos no han entrado, aquellos a quien primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día. Otra vez determina un día. ¿Cuál es el día? Hoy. Qué bueno que siga habiendo un hoy para el pecador. Qué bueno que la gracia de Dios sigue disponible. Su promesa sigue. Queda un reposo para el pueblo de Dios. La promesa sigue vigente. Su gracia es efectiva hoy como lo fue en aquel tiempo. Para ti, para que respondas al Evangelio. Para que recibas al Señor Jesucristo como tu Salvador y Señor de tu vida. Hoy, qué bueno que la advertencia permanece. Digo, la promesa permanece. Pero esta advertencia exige acción inmediata. El mismo hoy que estaba vigente ayer,
y está vigente hoy y estará vigente mañana si el Señor Jesús no viene hoy. Estará vigente mañana. Sin embargo, eso también comunica urgencia. Es hoy, no lo dejes para después. Es hoy que te tienes que entregar. Es hoy que tienes que responder. Hazlo hoy. Cuando el Señor le dijo a su pueblo, entren, ellos dijeron no. El Señor sigue diciendo, hoy, entren. No digas no. Responde al Señor Jesús. Hay un peligro, es que tu corazón se endurezca, tu corazón se haga insensible a la verdad del Evangelio. Y hay muchos que ya le ha pasado eso, que escuchan el Evangelio y están completamente insensibles a esa verdad. Cada vez será más fácil rechazar el Evangelio si no respondes hoy. La motivación para entrar en el reposo rápidamente, dice el versículo 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo. Procuremos, ese verbo tiene el sentido de tener o mostrar gran interés, un profundo deseo o una expectativa impaciente. Procuremos. La idea es que, óyeme, con ansiedad, yo quiero entrar. ¿Qué necesito para entrar? Dime ya está bien, dime ahora, ¿qué tengo que hacer para entrar? Esa es la idea. Procuremos, pues, entrar para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. No entrar es desobedecer. No creer es desobedecer. No responder al Evangelio de Dios en Cristo es desobediencia. Es que, ¿por qué la gente rechazaría a Cristo? Algo deseado, algo anhelado por el alma. Es locura no entrar en el reposo de Dios. Hay un fuerte énfasis en entrar. 8 veces en este pasaje se menciona entrar. Entrar. 8, 9 veces. ¿Qué está diciendo el Espíritu de Dios? Está trayendo un sentido de verdadera urgencia. Entren para que no perezcan. Entren. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es que todos se arrepientan y no perezcan. La necesidad de entrar es obvia y todos tenemos que entrar. Pero hay algo importante aquí, que el reposo es para el pueblo de Dios, versículo 9. Pero queda un reposo ¿para quién? Es para el pueblo de Dios. El reposo no es para todo el mundo. Esa mentira que hemos escuchado durante todas nuestras vidas, de que todos somos hijos de Dios, eso no es verdad. No es verdad. Todos somos criaturas de Dios, pero solamente aquellos que reciben a Cristo, Él los hace hijos de Dios. Yo no soy hijo de Dios por mi linda cara o mi fea cara. Es cuando Él me hace su hijo al recibir a Cristo, como dice Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, les dio, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si tuvieron que ser hechos hijos de Dios al recibir a Cristo, ¿qué eran antes? Obviamente no eran hijos de Dios, o no éramos hijos de Dios.
El reposo es para aquellos que responden al Evangelio, a la buena nueva. Y hay una motivación para entrar oyendo la palabra. Fíjense lo que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, versículo 12, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El poder y la eficacia de la palabra de Dios es viva. Eso significa que es relevante para cada generación y cultura. Es relevante para hoy. Los hombres que estuvimos en el desayuno de ayer, vimos eso, como el pastor Ángel Castillo compartía con nosotros de Ezequiel capítulo 22. Ese capítulo que parecen las noticias de hoy, compartía él con nosotros. La Biblia es relevante, es viva, es eficaz, produce resultados. Es cortante, corta la conciencia, elimina los pensamientos que deben ser eliminados. Por lo tanto, si la palabra de Dios, habiendo sido oída por ti, no tiene esa eficacia, es porque tú has puesto un rechazo. Porque si permites que la palabra entre, Dios te dará vida eterna y te hará una persona nueva. Nos estará cambiando en la medida que permitimos que la palabra nos transforme, que la palabra penetre, nosotros seremos transformados más y más a la imagen de Cristo Jesús. Cuando no estamos siendo transformados es porque estamos bloqueando algo de la palabra de Dios. No hay nada en el ser humano que la palabra no toque, si lo permitimos. Lo toca todo, alma y espíritu, coyunturas y tuétanos, pensamientos y intenciones del corazón. Todo lo toca. Dios ha permitido, sin embargo, que la palabra sea rechazada. Puede ser rechazada, pero no sin consecuencias. Habremos de dar cuentas al juez del universo. El Señor conoce tu corazón. No hay nada en tu corazón que sea desconocido por Cristo. Versículo 13, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Él lo sabe todo. Dice de hecho el Salmo 139 que aún antes de nosotros tener un pensamiento, ya Él sabe lo que vamos a pensar. Claro que sí. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todo lo que hay en el corazón será manifestado oportunamente. No puedes esconder nada de Dios, no lo puedes engañar, no puedes regatear con el Señor. Procuremos, pues, entrar en el reposo. Mientras se dice hoy, responde al Evangelio. El Señor te ama de tal manera que entregó a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y ese es el mensaje que el escritor le está dando a aquellos primeros lectores, allá por los años 60. Le está diciendo, señores, ¿ustedes quieren regresar al judaísmo cuando nosotros tenemos tan glorioso Señor, aquel que nos ha prometido y nos ha entregado un verdadero reposo? ¿Ustedes quieren regresar a la esclavitud de la ley cuando ustedes tienen la tierra prometida en Cristo Jesús? Es locura hacer eso. Por lo tanto, Él dice, entremos. Queda un reposo, entremos. El pueblo de Dios, aquel que responde, es el que disfruta de ese reposo. La salvación en Cristo Jesús. Amén.
Si estás aquí esta mañana y no has respondido con toda tu vida a este llamado del Señor, te invitamos a que lo hagas. Sí, es verdad, el Señor tiene misericordia hoy, derrama gracia hoy, porque una vez más hoy está diciendo, entra en el reposo. Responde, entrégale tu vida al Señor Jesús. Creer que Jesús es el Salvador, eso es bueno, pero tienes que aceptar a Jesús como tu Salvador. Decir que Jesús es el Salvador, esa es una declaración teológica. Decir de corazón, Jesús es mi Salvador, eso es salvación. Entrégate a Él. Padre, gracias en el nombre de Cristo por una salvación tan preciosa en tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, por seguir derramando gracia y dando oportunidad hoy para que se responda al Evangelio de tu Hijo. Si estás aquí esta mañana y no has respondido todavía una vez y para siempre al Evangelio del Señor Jesús, te invitamos a que lo hagas. Hazlo. Ahí en tu asiento tú puedes conversar con el Señor. Ahí en tu asiento tú le puedes decir, Señor, yo siempre he creído en ti. Estoy aquí porque me invitaron. Estoy aquí escuchando tu Evangelio, pero quiero hoy responder con toda mi vida. Quiero que hoy tú me des la salvación en Cristo. Perdona mis pecados, Señor. Sé tú mi Salvador y mi Señor. A partir de hoy me entrego a ti. ¿Sí? ¿Estás orando de esa manera? Yo quisiera orar por ti también. Si tú estás haciendo esa oración al Señor, yo quiero orar por ti también. Y quisiera orar contigo también después del culto, si me permites. Pero mientras tanto, ahora mismo quiero orar por ti. ¿Hay alguien que ahora mismo dijo, sí, Señor, yo quiero entregarme a ti? Sí, veo tu no. Veo una mano allá atrás. Amén. Puedes bajar tu mano. Voy a orar por ti. ¿Hay alguien más? Dice, sí, pastor, yo respondí. Yo quiero entregarme al Señor Jesús. Quiero que Él sea mi Señor y mi Salvador. ¿Alguien más? Padre, conoces las almas, conoces los corazones. Gracias, Señor, porque tú sigues alcanzándonos con tu palabra y tu evangelio. Mira esta persona que levantó la mano. De manera voluntaria quiere, oh Señor, que tú seas su Salvador, su Señor. Que tú le perdones sus pecados, que tú le limpies toda maldad, que tú le entres en tu reposo en Cristo Jesús. Pedimos, por lo tanto, que le des completo entendimiento de esta verdad y recibe su vida, Señor, y su alma para gloria de Cristo. Porque por Él y para Él pedimos estas cosas. Amén. Dios le siga bendiciendo.